Hola, en este vídeo voy a hablar de las vacunas de ARN. Las vacunas de ARN contra la COVID que fueron diseñadas por Moderna y por Pfizer BioNTech. Vamos a ver cómo se han obtenido estas vacunas, qué pasos hay que seguir y, y qué tipo de código genético posee el ARN de esas vacunas, qué modificaciones han hecho en él con respecto al que tiene el virus original. Estas vacunas son una auténtica revolución tecnológica que va a permitir erradicar múltiples enfermedades infecciosas, pero no solo enfermedades infecciosas, sino también van a servir pues para luchar contra el cáncer, para curarlo e incluso para prevenirlo. Es decir, tienen un enorme futuro por delante que acaba de comenzar, gracias a esta pandemia que algo bueno tenía que traer. Vamos a empezar por el SARS-CoV-2, el virus. Aquí tenemos una imagen de microscopio electrónico lo primero que se hace es secuenciar el genoma del virus. Para ello se extrae el ARN viral y mediante un aparato llamado secuenciador, de forma automática, hay secuenciadores de última generación que tienen un altísimo rendimiento, capaces de secuenciar un virus en cuestión de horas, en un día, son capaces de secuenciarlo, y a partir de esta información se obtiene el código genético, los genes que codifican las distintas proteínas del virus. Aquí tenemos un ejemplo de código genético de ARN, es ARN porque tiene uracilo en lugar de timina. El ADN tiene timina como base y el ARN tiene uracilo. En concreto, esta secuencia pertenece al SARS-CoV-2 y es un trozo de la secuencia de la proteína S del virus, de la proteína espiga, que es la que da nombre al coronavirus, la que se observa en la superficie del virus. Esta proteína S es muy importante a la hora de fabricar la vacuna porque es la primera, es la parte exterior del virus y por tanto sobre la que actúa el sistema inmunológico. Así que la idea de las vacunas es mostrar al sistema inmune esa proteína, no todo el virus, sino esa proteína, para que prepare las defensas, los anticuerpos, las células T, las células de memoria, para defenderse ante una futura infección. Bien, ¿qué tenemos que hacer una vez secuenciado el virus? Bueno, pues elegimos el gen de interés, en este caso la proteína S, y a partir de esa secuencia de ARN de la proteína S vamos a construir una secuencia de ADN complementario. Es decir, vamos a convertir el ARN en ADN. Esto se puede hacer, en estos últimos años, se puede conseguir mediante una impresora de ADN. Por ejemplo, las impresoras Diversa de Novo permiten pasar una secuencia de ARN a ADN. Te estarás preguntando por qué es necesario hacer ese paso, por qué transcribir el ARN en ADN, cuando lo habitual es lo contrario. Bueno, porque a partir de este ADN complementario se pueden sacar tantas copias como se quieran del ARN viral. Mediante una enzima que es la ARN polimerasa dependiente de ADN. Por ejemplo, podemos utilizar la del fago T7. Este enzima, suministrándole lógicamente los nucleótidos necesarios, los nucleótidos de citosina, adenina, guanina y de uracilo, pero el uracilo lo vamos a modificar. Vamos a cambiar esa base por el pseudouracilo, es decir, o si se prefiere, el nucleósido uridina por la pseudouridina. Este cambio se hace para burlar el sistema inmunológico de la célula, porque las células están alerta ante secuencias de ARN desconocidas para degradarlas de forma inmediata. Las ribonucleasas degradan cualquier fragmento de ARN intracelular y por tanto para burlar esta defensa se descubrió que una forma muy simple es cambiar una de las bases, cambiando por ejemplo
la base uracilo por pseuduracilo, esa secuencia de ARN ya no es identificada como extraña. Y por tanto, por eso los nucleótidos que le vamos a aportar pues tienen ese cambio. ¿Qué hace la ARN polimerasa? Pues con el ADN complementario, aquí lo tenemos, aquí lo podemos ver, esta es la doble hebra de ADN, la polimerasa separa las dos hebras y empieza a unir a cada base del ADN, le empieza a unir la base complementaria del ARN y así genera una cadena de ARN. Estas cadenas de ARN, estas copias de ARN, en el ribosoma celular se traducen a la proteína espiga del coronavirus, a la proteína S del coronavirus. Es decir, en los ribosomas nos crean la proteína S del coronavirus. Sin embargo, estas copias de ARN no se pueden inyectar directamente en el plasma sanguíneo porque en el plasma también tenemos ribonucleasas que las degradarían y por tanto deben protegerse en el interior de una partícula de grasa. Se conocen como nanopartículas lipídicas. Es necesario envolver el ARN, que es esto que tenemos aquí, ese ARN que hemos construido de esta forma, lo envolvemos en el interior de una partícula lipídica. Aquí podemos ver las moléculas que forman la nanopartícula, que constan de una parte apolar. Esta parte que va hacia el interior son cadenas apolares, cadenas de alcano, y la bola naranja pues representa la parte polar de la nanopartícula. Vemos una especie de pelillos que sobresalen hacia el exterior. Estos pelillos es un polímero llamado el PEG. Es el polímero del polietilén, es el polímero del etilenglicol, el polietilenglicol, que es lo que se supone que genera las reacciones alérgicas que se han observado, algunas pequeñas reacciones alérgicas, algunas un poco más serias, pero muy poco, en una proporción muy pequeña, relativamente pequeña, sin ser preocupante, pero es posiblemente una reacción alérgica contra el PEG. Bueno, pues estas nanopartículas ya solo queda envasarlas y distribuirlas por el mundo para inmunizar a la gente. Esta es la idea básica de cómo se construye la vacuna. Partimos del ARN, lo secuenciamos, hay secuenciadores desde 20.000 euros, aunque los profesionales, o 20.000 dólares, aunque los profesionales pues pueden llegar al $1.000.000. Obtenemos la secuencia genética del virus. De esa secuencia genética tomamos el gen que nos interesa para que va a actuar el que vamos a utilizar para fabricar la vacuna. Bien, y ese ARN lo tenemos que transcribir a ADN y para ello podemos usar una impresora de ADN. Una vez que tenemos ese ADN complementario, utilizando la polimerasa con los nucleótidos correspondientes, cambiando la uridina por pseudouridina, podemos conseguir tantas copias como nos interese del ARN, que envuelto, protegido por partículas en el interior de una partícula lipídica. Estas partículas tienen un tamaño, son muy pequeñas, son nanopartículas, tamaño del orden de nanómetros, 100, 200 nanómetros, es decir, son del tamaño de los virus y protegen el ARN y además entran fácilmente en la célula, se fusionan fácilmente con la membrana celular, penetrando por endocitosis en el interior de la célula. Bien, vamos ahora a analizar un poco la forma que tiene el ARN que emplea la vacuna. El ARN se compone de varias partes. Por un lado, tenemos en la parte izquierda del ARN, que se conoce como el extremo 5', tenemos la caperuza. La caperuza tiene la misión de proteger el ARN contra la degradación debido a las ribonucleasas. La caperuza, tenemos aquí la estructura de la misma y además esa caperuza indica a la célula que este ARN no es un ARN extraño, no es un ARN foráneo, sino que es un ARN que llega del núcleo celular.
Es decir, estamos engañando a la célula porque es un ARN que nosotros inyectamos, pero esta caperuza le está diciendo que no es así, que no es un ARN extraño, sino que es un ARN que procede del núcleo. Esto permite que lo lleve a los ribosomas y ahí se va a traducir en la proteína correspondiente. Después tenemos una región llamada 5' sin traducir. La región 5' no traducida, región no traducida 5' o 5' no traducida, no genera proteína, no se traduce en proteína como su nombre indica, pero contiene una información importante. Por ejemplo, pues nos va a contener el inicio de la traducción, nos indica que ahí debe comenzar la traducción en el ribosoma. Es un fragmento de ARN que procede de un gen humano, en concreto el gen de la alfa-globina. Es un fragmento del gen de la alfa-globina. Después, a continuación, tenemos lo que llaman el péptido señal. Esta parte de aquí codifica un péptido que tiene como misión indicar a dónde tiene que ir la proteína generada. Esa proteína que se obtiene en el ribosoma, esta parte del código le indica a dónde tiene que ir. ¿Y a dónde tiene que ir? Pues tiene que ir al exterior de la célula. Por tanto, esta información que tenemos aquí subrayada, bueno, la información que está en azul es la región 5' no traducida, y esta otra, en verde, pues es lo que se conoce como el péptido señal, que está indicando, le indica a la proteína dónde tiene que ir. Después ya por fin tenemos el código que va a generar la proteína S del virus. Esta parte, que es todo lo que tenemos aquí en blanco, bueno, aquí solo tengo mil bases, las 1000 primeras, los 1000 primeros nucleótidos, son 3000 y pico me parece, 3400 o por ahí, 3500, no recuerdo ahora exactamente, o 4000 nucleótidos los que tiene bueno, podía mirarlo, no me paro a mirarlo. Y esto solo copié los 1000 primeros. A partir de aquí, a partir de este punto, pues empieza, codifica la proteína S del virus. Es una proteína, la llama proteína mutante, la proteína S mutante, porque va a tener dos mutaciones. Vamos a cambiarle 2 aminoácidos con respecto a la proteína original para darle estabilidad. Es decir, que este código lo que va a construir es una de estas proteínas virales, una de las proteínas de pico del virus, que en el genoma del virus está aquí, es esta parte del genoma, es ese gen. Y, por ejemplo, yo aquí escribí algunos de los codones que tiene el virus original. Y estos codones son del péptido señal, es decir, de esto que está en verde, es dibujado. Son los por orden, es decir, aquí tenemos el primer codón A, sí, G. Y una cosa que se me olvida, como comenté antes, hay un cambio del uracilo por pseuduracilo. Ese cambio lo representamos por la letra griega sí, es decir, cambiamos la U de uracilo por pseuduracilo. La base, uracilo cambia por pseuduracilo, o bueno, el nucleótido sería la pseudouridina. La pseudouridina trifosfato, sería el nucleótido de trifosfato. Es un cambio simplemente de nitrógeno por carbono. ¿Y eso por qué se hace? Pues es de nuevo para burlar la inmunidad celular y que la célula no detecte como extraño este ARN y lo degrade. Ese es el objetivo de nuevo que tenemos. Entonces vamos a fijarnos en esta secuencia, en estos codones originales del virus y en los equivalentes de la vacuna. Vamos a ir comparándolos. Aquí en la vacuna tenemos A, sí, G. A, sí, G. Como vemos, la uridina cambia por pseudouridina. Perfecto. La adenina se mantiene y la guanina se mantiene. Perfecto. Simplemente se hace ese cambio. El ribosoma no puede detectar este cambio. Es decir, aquí
AG, AUG es lo mismo que A, sí, G. El cambio de pseuduracilo por uracilo, o perdón, al revés, uracilo por pseuduracilo, no modifica el aminoácido que hay codificado. ¿Qué aminoácido tenemos codificado? Pues vamos aquí a la tabla y era AUG, me parece, ¿verdad? Vaya. Era AUG o ASIG, bueno, en la tabla está AUG, pues lo buscamos aquí, el AUG, mira aquí lo tenemos, codifica el aminoácido metionina, es la metionina. Bueno, pues lo vamos a indicar debajo, esto codifica la metionina. Ahora vamos con el siguiente, UUU, pues aquí el siguiente codón es sí, sí, C. Entonces aquí hay algo extraño. La U, el uracilo, lo cambiamos por pseuduracilo, perfecto. A continuación también. Pero este uracilo no lo cambio por pseuduracilo, sino lo cambia por citosina. La C es de citosina. ¿Y eso por qué? Bueno, pues resulta que para que el ARN se traduzca en proteína con buen rendimiento, conviene que el ARN sea rico en citosina y en guanina. La citosina y la guanina hace que se traduzca mejor. Y por tanto, cuando sea posible cambiar alguna base, uracilo o adenina, sea posible cambiarla por citosina o guanina, se hace ese cambio. ¿Y cuándo es posible? Pues cuando los codones codifiquen el mismo aminoácido. En ese caso, si los codones codifican el mismo aminoácido, es decir, que sean sinónimos, pues no importa si ponemos uracilo o citosina. Vamos a mirar, a ver, UUU y UUC. Vamos a ver qué aminoácido codifican. El UUU, que lo tenemos aquí arriba, UUU y UUC. Como podemos ver, los dos codifican el aminoácido fenilalanina. Por tanto, da igual poner una U de tercer base en ese codón que una C. Y por eso, para enriquecer el ARN en citosina, se cambia la U por C. Y esto, como digo, codifica una fenilalanina, F. Cuando esta secuencia llega al ribosoma, se irá uniendo la metionina, la fenilalanina y así se irá construyendo la cadena peptídica que después, mediante interacciones de puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, pues adoptará la forma tridimensional de la proteína Spike. Muy bien, vamos con otro codón. A ver qué ocurre. Tenemos G, sí, G, sí, G. Bueno, de nuevo la U cambió por uridina por pseuduridina, la guanina queda como guanina y de nuevo vemos un uracilo que cambia por guanina. Es decir, aquí tenemos otro cambio que en principio no entendemos. ¿Por qué? Pues nada, para intentar que se haga rico en guanina nuestra secuencia y vamos a mirar GUU y GUG. GUU y GUG. Aquí tenemos GUU y aquí tenemos GUG. GUG. GUU y GUG codifican la valina. Los dos codones son sinónimos y codifican valina. Por tanto, enriquecemos nuestra secuencia en guaninas y citosinas y además cambiamos el uracilo por pseuduracilo. De esa manera conseguimos una mejor traducción, un mejor rendimiento en la traducción, en la generación de la proteína y además burlamos el sistema inmune celular. El último. Vamos con el último. Sí, sí, C. Bueno, esto no merece la pena. Sí, sí, C lo tenemos aquí. Se vuelve a repetir, es otra vez la fenilalanina. Bueno, pues ahí así empieza. Metionina, fenilalanina, valina, fenilalanina, etcétera. Hay que seguir hasta, no sé, pues 1000 y pico, tiene 1000 y pico aminoácidos. 1000 y pico, 1700 aminoácidos o por ahí. Si lo multiplicamos por 3 tenemos los codones, las letras que tiene que tener el código, ¿verdad? Bien, bueno, pues vamos a avanzar un poco más para ir ya dejando esto. Tenemos ahí el código genético. Bien, y ahora una última cosa que vamos a ver aquí. Bueno, aquí tenemos la proteína S o la proteína Spike del coronavirus. Esta es una proteína transmembrana, como puede verse está unida a la membrana del virus, a la membrana viral, pero la proteína que va a llevar la vacuna no tiene membrana a la que unirse, es decir,
la vacuna va a tener esta parte de la proteína solamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la cortamos por aquí, la parte de arriba se deshace, se desmorona. Y por tanto tenemos que incrementar la rigidez de la proteína. ¿Cómo se puede incrementar la rigidez? Pues se puede lograr cambiando dos aminoácidos. Cambiando dos aminoácidos que están en las posiciones... A ver si lo tengo por aquí. Dos aminoácidos, vamos a cambiar dos aminoácidos de las posiciones 986. En concreto, la lisina, K es lisina, de la posición 986. Lo vamos a cambiar por prolina, P es prolina. Y también la valina, de la siguiente posición, de la 987, la cambiamos también por prolina. ¿Y por qué se hacen estos cambios? Bueno, es porque la lisina y la valina son aminoácidos, como la mayoría, no son cíclicos, de manera que son poco rígidos. El cambio por prolina da rigidez a la proteína porque la prolina es un aminoácido cíclico y los aminoácidos cíclicos no tienen capacidad de giro, no tienen posibilidad de giro. De manera que el cambio de estos aminoácidos en las posiciones 986, 987 hacen que la proteína tenga más rigidez y por tanto, aunque esté separada de la membrana celular, va a tener la misma forma que tiene en el coronavirus. Es decir, tiene la misma forma que antes de fusionarse con la célula. Su conformación va a tener la conformación prefusión, antes de fusionarse. Y eso es lo que interesa para que el sistema inmune la reconozca, que tenga la misma forma que en el virus, para que cuando el virus acceda a nuestro organismo, el sistema inmune rápidamente detecte o asocie la vacuna a el virus. Y bueno, aquí tenemos precisamente... Aquí tenemos esta parte del código de la vacuna, es donde aparecen los codones que codifican pues esos dos aminoácidos, la lisina y la valina. AAA, si miramos, AAA y GUU, AAA lo tenemos aquí, como podemos ver, es la lisina, K, y GUU y GUU es la valina, aquí lo tenemos. Así que AAA es la lisina, es K, y GUU es V, es valina. Pero en la vacuna lo cambiamos por CUU y CUU, que vamos a ver que es la prolina. Se hace ese cambio. Por eso la proteína S es una proteína mutada, en la que se introducen estas dos mutaciones. Bueno, por supuesto, aquí en la vacuna lo que tenían que haber puesto es C, sí, G. Hay que cambiar el uracilo por pseuduracilo. G a C. C, C, sí. C, C, sí. Debería ser así, de esta forma. CCU es la prolina. Aquí está, la CCU. CCU es prolina. Bueno, pues esas son las dos mutaciones que tiene la vacuna con respecto al virus original para tratar de mantener la estructura tridimensional de la proteína. Bien, pues esto es todo. No me voy a enrollar más. Estas son las ideas básicas de cómo se ha construido la vacuna a partir del código genético viral original, con principalmente tres cambios. Uno, el uracilo por pseuduracilo, con el objetivo de burlar las defensas celulares y que no destruya el ARN. Después enriquecer en citosina y guanina el ARN para conseguir una mejor traducción en los ribosomas. Y por último, dos mutaciones que den estabilidad a la proteína al estar separada de la pared viral. Pues nada, eso es todo.